Hola, en este video hablaremos un poco sobre los cambios políticos, económicos y sociales que surgen en la década de 1990 y los 2000. Entonces, también daremos algunos ejemplos de artistas, diseñadores y fotógrafos contemporáneos que van a reflejar estos cambios y analizaremos un poco el contexto de esta década. Bien, dentro de los cambios políticos, económicos y sociales importantes que surgen en la década de 1990 a los 2000, pues tenemos un aumento de la multiculturalidad. Esto gracias a una interconexión mayor entre las naciones que propició la globalización. Tanto la globalización como otro fenómeno económico que es el neoliberalismo ocurren gracias a un evento muy importante que ocurre en la década de 1990, incluso un año antes, en 1989, que es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, que es el final de la Guerra Fría, es el final del bloque capitalista junto con el bloque comunista, hace que las estructuras sociales y económicas cambien de rumbo, por así decirlo, y se vuelvan hacia una economía completamente capitalista. Si bien, por ejemplo, un claro ejemplo es Fukuyama, ¿no? Que escribe en su famoso libro El fin de la historia, que básicamente comentaba esto, ¿no? Que con esta caída del muro de Berlín ya no hay otra posibilidad de historia, ya no hay otra posibilidad de hacer una historia diferente o ajena a la que es el capitalismo, en el cual creemos que está completamente equivocado, pero en lo que sí tiene razón es que una característica muy importante de esta década es la expansión del capitalismo global, la aparición de mercados completamente autónomos, como se le conoce en el neoliberalismo, y una globalización completa de las industrias culturales y tecnológicas, ¿no? Algo que ya Walter Benjamin veía, incluso Adorno u otros sociólogos, ¿no? Como por ejemplo Eduardo Brunner, un sociólogo argentino, que también comentaba un poco sobre esto en su libro El arte y la tragedia. Y bien, ¿cuál fue la repercusión que tuvo esta gran movilización y este gran contexto en la década de 1990 en el arte? Pues bueno, en el arte hay que entender que hacia los 90 y obviamente en los 2000 la tecnología ya había avanzado bastante. Los procesadores, ya la cámara fotográfica había avanzado hacia una videocámara, ya había programas para editar, había programas para hacer ilustraciones digitales, había imprentas, las primeras impresoras digitales, hay una consolidación del arte digital en el internet ya como una plataforma, incluso como una disciplina artística. Es el origen, por ejemplo, en los 2000 es el origen de las redes sociales, de los blogs como medios de difusión cultural, de difusión artística, una mayor interconexión entre todas las naciones, entre cada rincón que tuviera acceso a internet, acceso a una computadora, pues podía conectarse, ver qué podían estar haciendo en China, en Japón, en Bangladesh, en Perú, o sea, en cualquier lugar podías acceder a todo ese bagaje cultural, a esos diseños, a esos dibujos que la gente iba haciendo en sus diferentes programas, ¿no? Entonces, en los años 90 hay un aumento del uso de los medios digitales en el arte, como videos, instalaciones, multimedia. Entonces ya no hay una necesidad de establecer que el arte es solo el arte en caballete, ¿no? Como se decía antiguamente. Este proceso en la década de los 2000 también en la primera década de los 2000 hay una aparición de movimientos de diseño colaborativo, que es el open source. Hay un uso de redes sociales, hay la consolidación
Bien, en el arte, en los años 90, hay una influencia del arte conceptual y el minimalismo. Eh, Asimismo, también hay un aumento del uso de medios digitales en el arte, como lo son los videos, las instalaciones, la multimedia, el diseño gráfico digital en expansión, gracias a programas como Photoshop, que fue lanzada al principio de la década de los 90, tuvo una repercusión aún mayor en la difusión en canales digitales de este tipo de arte. Para la década de los 2000 el internet ya había crecido, ya había establecido incluso dentro del internet un área o un fenómeno, por así decirlo, que sería el uso de redes sociales y blogs como medios de difusión artística. Hay la aparición de movimientos de diseño colaborativos como el open source, que básicamente era una plataforma que te permitía diseñar junto o colaborar, por así decirlo, junto con otros artistas, otras personas que también tuvieran el acceso a esta plataforma digital para hacer un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, ya no era necesario, y eso es algo que repercute mucho en el arte. Ya no es necesario incluso ni siquiera tocar el lienzo, porque el lienzo es digital. Entonces, este fenómeno repercutió muy fuerte en el arte, pero también es algo que ya nos venía hablando Walter Benjamin, Adorno, que venían hablando sobre esta producción cultural o esta industrialización, ¿no?, de la cultura para masificarla. Entonces, por ejemplo, Walter Benjamin consideraba que esta masificación de la cultura, esta masificación del arte, era lo que iba a perder la esencia misma del arte. Y bien, dentro de estos procesos de globalización y cultura digital visual, el internet expandió el acceso a la información y a la creación visual. Entonces el arte y el diseño dejaron de ser locales para convertirse en fenómenos globales. Surgieron nuevas estéticas, surgieron mezclando culturas, hubo una cultura visual saturada, como el origen de los memes, los GIFs y videos virales como nuevas formas de expresión artística, e incluso movimientos que también surgieron en esta época, en los 90s, como movimientos LGBTIQ, el feminismo, que también tuvo un gran auge en los 90, y también movimientos revolucionarios, ¿no?, como por ejemplo el levantamiento de los zapatistas en 1990, fueron eventos que repercutieron en el arte. Por ejemplo, el zapatismo repercute mucho en la gráfica, que en el linograbado, el xilograbado, la litografía, o sea, todas estas formas también de expresión artística que a veces se olvidan un poco en el contexto de la era digital, pero que también son importantes, porque hasta nuestros días, hasta el 2025, sigue habiendo una gran producción artística de grabado que enaltecen o que ponen el dedo en la llaga de lo que en 1994 los zapatistas decían, ¿no? Otra forma de vida es posible. De conclusión, la globalización y la cultura digital no solo expandieron las posibilidades creativas de los artistas o incluso, por ejemplo, de artistas emergentes como lo somos nosotros, sino que también democratizaron el arte, permitiendo que más voces diversas se expresaran y conectaran en un mundo, ¿no?, cada vez más interdependiente. Hay que entender pues el arte más allá como de una sensibilidad personal, para no quitarle el peso que cada evento histórico, o que incluso también que cada artista tiene la responsabilidad para con su contexto y para con su comunidad. Este ha sido un breve recorrido por estos cambios políticos, sociales y económicos que hubo en la década de 1990 y los 2000, así como la globalización y la cultura visual que transformaron profundamente lo que hoy conocemos por el arte. Muchas gracias por ver este video.